Muy buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa en Foto con Fede. Decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del uso horario donde nos estén escuchando en este momento. Seguimos acá arrancando el año, seguimos en el envión de estos primeros días de este 2026. Estamos en el segundo programa de esta séptima temporada. La semana pasada estuvimos escuchando por allí la entrevista con Héctor Quintanar, fotógrafo mexicano. El día de hoy vamos a estar charlando, o la tarde-noche, al momento de hacer la entrevista, vamos a estar charlando con Miguel Mejía Castro, a quien ya hemos tenido acá en el programa. Estamos más o menos ya hace 2 años que lo tuvimos acá. Él es de Perú. Puntualmente él está en Lima en este momento. Con él hemos charlado ya en una oportunidad, así que ya es nuestro segundo encuentro. Casualmente en enero también de aquel 2024 arrancamos 2026 y también lo tenemos acá en el mes de enero, como que es la fecha ideal para arrancar el año. Me has traído suerte, vamos a decirlo así, porque el programa sigue y te sigo encontrando acá dentro del mundo de la fotografía y disponible para charlar sobre fotografía. Miguel, buenas tardes al momento, por lo menos buenas tardes, casi noche acá en Venezuela, buenas tardes allá en Lima, Perú. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fede? Nada, un placer y un gusto estar nuevamente conversando contigo sobre este tema que nos apasiona a todos, ¿no? Que es la fotografía, ¿no? Y en mi caso, la fotografía periodística documental, ¿no? Claro, porque aparte de ser fotógrafo documental, también sos editor, tengo entendido, y docente de fotografía. O sea, tenemos sí, ahí coincidimos en muchas cosas. Y eso es buenísimo porque nos permite una charla bien fluida, bien amena, bueno, como casi siempre acá en el programa y como ya lo tuvimos en aquella primera oportunidad. Hoy vamos a charlar no de tus inicios en la fotografía, porque bueno, para eso la audiencia puede ir a aquel programa de enero del 2024, ahí va a encontrar un poco de la información, de la biografía un poquito más puntual de Miguel. Pero hoy vamos a hablar de un trabajo que, hablando entre telones, antes de arrancar el programa me dijiste, es un libro producido, editado, publicado en 2017, y ustedes, la audiencia dirá, bueno, pero un libro ya publicado hace 9 años, ¿qué tanto puede tener relevancia hoy 2026? ¿No? Decimos, bueno, es un libro de fotografía, pero ¿cómo lo traemos de 2017 al 2026? Bueno, el libro titulado El dolor del retorno. Vamos a deshojarlo poco a poco, vamos a analizar esas fotos, el tema, que es lo que nos interesa muchísimo. Contaros un poquito, Miguel. Primero, estamos hablando hoy del libro, ¿no? En aquel 2024 hablamos de otro trabajo. Lo dejamos correr un poquito más. ¿Cómo nace la idea de este libro? ¿Qué nos vamos a encontrar? ¿De qué trata? ¿Por qué nuevamente estamos hoy hablando de este trabajo? A ver. No sé si me dejan mostrar parte del libro. Nosotros lo vamos a ver, la audiencia no, porque es audio, pero nosotros acá lo podemos ver. Después, en todo caso, en YouTube, en la página lo van a poder chequear un poco. Pero yo no me enojo si lo voy viendo por acá, si lo vamos hojeando por acá. Ya, listo, hay que ojearlo un poquito entonces. Ahí voy a compartir contigo la pantalla para poder narrar un poco lo que está dentro del libro. Buenísimo. Así buenísimo. Que ahí lo estamos viendo. Ya, ahí lo estamos viendo. Sí, mira, este libro surge porque en aquella época, hablo de, justo mencionaste el libro, fue publicado en 2017, pero por aquellos años yo era editor gráfico del diario La República, que es uno de los diarios más que tienen mayor credibilidad aquí en Perú. Entonces había estado cubriendo durante 3 años un programa de exhumaciones de restos óseos de personas que habían sido asesinadas durante la época de la violencia política aquí en Perú, ¿no? Para poner en contexto, este libro lo que grafica un poco, bueno, teníamos, aquí en Perú tuvimos 20 años de violencia política, acontecidos entre los años 80 y 2000, ¿no?
donde un grupo llamado Sendero Luminoso y el grupo terrorista MRTA, Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, se enfrentaron pues con el ejército, y en este fuego cruzado, que se puede decir de alguna manera, la población civil fue la que llevó la peor parte, ¿no? Entonces fueron masacradas principalmente poblaciones rurales, pueblos enteros, familias enteras, y fueron sepultadas en fosas comunes en diversas montañas de las regiones andinas de Perú. Durante muchos años estos restos fueron de alguna manera olvidados en estas fosas clavadas en las montañas, literalmente en montañas alejadas, ¿no? Porque Perú tiene un contexto geográfico muy agreste en la sierra, donde la población rural justamente era la población que tenía la mayor tasa de pobreza antes, ¿no? En esa época, y donde allí se forjó de alguna manera la ideología que pretendía, pues de alguna manera se había levantado en armas, ¿no? Lo que pasa ahora actualmente es que la Fiscalía, a partir de la Comisión de la Verdad y Reconciliación que hubo en el año 2000, entra en un proceso de recuperación de la memoria y también de sanar heridas, y en ese contexto es que la Fiscalía emprende un proceso de búsqueda y rescate de los restos óseos de las personas asesinadas, tanto por grupos terroristas como miembros de las Fuerzas Armadas, ¿no? Porque aquí en Perú lo que pasó es que las Fuerzas Armadas abusaron y asesinaron salvajemente, ¿no? Fusilaron a familias y pueblos enteros, al igual que los terroristas, ¿no? Sin embargo, siendo las Fuerzas Armadas quienes deben protegernos de estos grupos terroristas, fueron quienes también aprovecharon este contexto para violentar a esta población, ¿no? Entonces este libro lo que recoge es justamente el proceso de exhumación en campo y entrega de restos y ceremonias que se realizan en los pueblos que sufrieron el embate violento de lo que estoy narrando, y a través de 3 años de ir y regresar principalmente a la región más golpeada, que es la región de Ayacucho, en la Sierra Central de Perú, es que después de 3 años de cubrir y publicar artículos periodísticos en el diario La República desde el 2013, 2014, 2016, estos artículos que se publicaron de alguna manera a mí me dejaron con una sensación de que se había yo había escrito y publicado muy poco material, a pesar de que fueron artículos que se publicaron a doble página, en las páginas principales, en portada muchas veces, pero que dentro de estos 3 años había hecho, digamos, una cobertura tan amplia que esas páginas se quedaban, digamos, muy cortas, ¿no? Así que en el 2017, bueno, ya finalizando el 2016, me propongo de alguna forma publicar este libro, ¿no? Así que durante el 2016 y casi todo el 2017, porque este libro se publicó en diciembre del 2017, lo que hago es revisar nuevamente el material y editar, ¿no? Editar en un proceso muy arduo, porque la verdad es que este libro, a comparación de otros libros que he editado, no solo míos, sino de otros compañeros, este libro me demandó alrededor de unos... va a parecer descabellado, pero es que entre el trabajo y entre las tareas que tenía que hacer, yo todos los días me daba tiempo para editar este libro, así que me demoró alrededor de 9 meses la edición del libro. La verdad es que llené mis paredes del estudio que tengo de fotografías para poder armar una historia que realmente narre estos acontecimientos, ¿no? Principalmente narran acontecimientos del equipo forense en el campo, exhumando estos restos óseos,
digamos, ahí se pueden visualizar cómo las familias sobrevivientes, las personas que sobrevivieron guían a los forenses en esta travesía a través de las montañas, ¿no? Entonces, y los forenses, a través de la enmarañada vegetación, se abren paso para llegar a estas fosas, ¿no? Y, digamos, recoger nuevamente, con mucho cuidado, con procedimientos, digamos, especializados, las pruebas que develaron muchas cosas, ¿no? Hay, por ejemplo, casos en que hay una fosa común, donde se puede observar incluso varios cuerpos, y los forenses detectan las balas y las analizan, no solamente en campo, sino después en laboratorio también, de militares, ¿no? Están acá, por ejemplo, habían casquillos de bala que tenían el sello que decía, que tenía acuñada las letras pequeñas de FAME. FAME significa Fábrica de Armas y Municiones del Ejército, ¿no? Que era la fábrica que abastecía de munición, ¿no? a las Fuerzas Armadas. Entonces, por ejemplo, en esa fosa, no solamente lo relato en fotos, sino que como periodista yo escribo también. Yo no opino en este libro, sino que recojo tanto el testimonio de las personas, de los sobrevivientes que estaban en el lugar, que guían a los forenses, y también los hallazgos que hacen los forenses, ¿no? en el lugar. Entonces, yo por este libro he tenido, cuando se publicó, tuve muchas amenazas de personas vinculadas al ejército, a la marina, ¿no? Pero esas amenazas se fueron apagando en la medida en que yo me imagino que vieron el libro y se dieron cuenta de que no hay opiniones en este libro. En este libro yo no opino, no tengo una posición absolutamente para ningún lado, ¿no? Sino que este libro lo que recoge es información de campo, tanto fotográfica como textual, ¿no? Testimonial, verbal. Entonces, ese es digamos, lo fuerte de este libro, ¿no? Que no es un libro, no es un ensayo, no es una interpretación, ¿no? Como algunos colegas fotógrafos lo puedan denominar, ¿no? Como un ensayo, pero ese no es un ensayo, ¿no? Ese es una documentación, ese es un libro de carácter documental, ¿no? Que en su momento estuvo al servicio del periodismo, ¿no? de mi labor como fotoperiodista, como redactor, pero que con el tiempo ha tomado un carácter documental, ¿no? Entonces, lo valioso de este libro es que rescata la memoria de estos eventos y que no se pierden como las páginas del periódico, que terminan pues en los archivos, en los tachos de basura, ¿no? Muchas veces. Así que, digamos, la satisfacción que tengo con este libro es que guarece, digamos, es un cofre de la memoria, ¿no? De la memoria de uno de las etapas más importantes de la historia del Perú, ¿no? Actual, ¿no? Es un trabajo realmente muy delicado. Estamos viendo para la audiencia, que bueno, lamentablemente no pueden ver no están viendo las imágenes del libro, ¿no? Las fotografías que están contenidas en él. Les puedo comentar así fugazmente, de paso, para que traten de buscar el libro. Ya sabemos que está por esta página, por Amazon. La pueden, los amigos que están en Perú y quienes están fuera de Perú, quienes deseamos tener nuestra biblioteca actualizada con trabajos latinoamericanos, no con producciones latinoamericanas. Bueno, acá hay algo que también tiene que estar en nuestra biblioteca. Es un trabajo fotográfico que, para la crudeza del tema, para lo delicado del tema, son fotos muy bien seleccionadas, vamos a decirlo así. No somos editores ni curadores ni nada por el estilo, somos fotógrafos, pero vemos que hay una línea en el relato fotográfico que está como que bien, no es violenta, no es agresiva, pero al mismo tiempo va describiendo, ¿no? Todo eso que vos estás contando allí con palabras, la estamos viendo con fotos.
no es algo Así que es, se hace ajeno a la realidad de muchos otros países de Latinoamérica, pero la verdad tiene unos detalles fotográficos que están bastante interesantes, ¿no? Muy bien buscados, muy bien elaborados. Hablaste recién de fotografía y usaste el término memoria. Hoy en día en Latinoamérica se está usando muchísimo, para bien y afortunadamente, la fotografía para no perder esa memoria histórica, ¿no? El rol que juega hoy en día nuestra fotografía en lo que tiene que ver Latinoamérica, ¿no? Cómo contamos la otra Latinoamérica, que monedas más, monedas menos, siempre se contó desde otra perspectiva, ¿no? Siempre fueron otros relatos que describían Latinoamérica, una Latinoamérica que por ahí no existía o se alejaba mucho de la realidad. A través de esta nueva oleada, vamos a decirlo así, de fotógrafos documentales y de tantos fotógrafos y fotógrafas nuevos que aparecieron en Latinoamérica a raíz del boom fotográfico y todo aquello, se está recuperando esa memoria fotográfica que necesitábamos los latinoamericanos para conocer nuestras regiones. Sí, sí y como que y no también. A ver, te voy a decir. a ver. El sí, porque te doy toda la razón, hay muchas personas interesadas y como docente yo me doy cuenta porque tengo alumnos que son arqueólogos, antropólogos, incluso docentes de primaria, chicos de fotografía, es decir, hay una mixtura de profesiones que se interesan por el curso de fotografía documental que yo de alguna manera imparto desde mi página web. Entonces, yo creo que te doy la razón en ese sentido, ¿no? No solamente fotógrafos especializados, sino personas de diversas materias que quieren enfocarse en rescatar a través de la fotografía, en el caso del curso que doy de la cultura viva del Perú y el tema de documentar algunas actividades también sociales, ¿ok? Pero en ese sentido sí, ¿no? Sí. Y no por lo siguiente, no porque de alguna manera se piensa que documentar es experimentar con estas nuevas, digamos, estos nuevos aires que la fotografía, entre comillas, moderna trae, ¿no? Y eso se puede visualizar mucho en los concursos que ahora premian digamos, ese nuevo estilo, esos nuevos descubrimientos, ¿no? Entonces yo creo lo siguiente, ¿no? En esta especie de buscar nuevas formas de hacer fotografía, yo creo que se ha perdido esa esencia documental, ¿no? Entonces ahora se premia lo nuevo, que está muy bien, está perfectamente bien, pero debe pues premiarse lo nuevo dentro de un contexto donde no se, de alguna manera se contextualice muy bien que esa fotografía es autoral, ¿no? Que pertenece a una especie de estilo propio, ¿no? Sin embargo, hay concursos muy respetados, Fede, muy respetados, donde a veces yo analizo con mis alumnos y se siente que son fotos armadas, son fotos muy posadas, que realmente, que sí reflejan parte de la cultura del lugar, pero digamos, vamos, hay que poner una valla grande, ¿no? O sea, que las fotografías se sientan reales, porque lo documental es justamente eso, ¿no? Ser testigo, que lo documental sea testimonio, que el fotógrafo sea una especie de, ¿cómo se dice?, de notario de la realidad, ¿no? Entonces es ahí donde no solamente la fotografía cobra un carácter de alguna manera relevante, ¿no? Y no solamente se va pues al ámbito meramente estético o autoral, ¿no? Entonces, en ese sentido no, porque si bien hay una abundancia de material que se le puede catalogar como de memoria, como de documental, digamos, merece la pena ser catalogado así, o sea, va a ser memoria, digamos, en un contexto actual, digamos, flotante, coyuntural, ¿no? Mientras gana un concurso y ya.
¿no? Pero yo creo que lo que sobrevive son justamente esas fotos donde se siente la naturalidad, donde no ha habido intervención del fotógrafo hacia un sujeto o hacia un evento, ¿no? Donde justamente se registra con este ojo de investigador. No voy a decir periodista porque, como te digo, hay antropólogos, arqueólogos, profesores, amas de casa, que he tenido la oportunidad de dar cursos de fotografía documental a señoras, pero que quieren ahondar en eventos reales, ¿no? Sin poses, sin posturas. Entonces, en ese sentido, sí, ¿no? Pero en ese otro, ¿no?, donde lo autoral se infiltra en lo documental, en lo testimonial, es ahí donde yo digo que no. Por eso, no sé si se me entendió. Claro, sí, tal cual, claro. Este tipo de trabajo, Miguel, viene a acentuar más el hecho, en este momento Perú es uno de los países donde se está desarrollando más la fotografía documental. Hay muchos temas para fotografiar en el plano cultural allí en Perú. No quiero decir que en otros países no los haya, claro que sí los hay, pero Perú últimamente está destacando mucho en registros documentales, ¿no? En estas historias que son temas que han quedado pendientes en el tiempo, que son una deuda con la sociedad, y que la fotografía hoy está rescatando, vamos a decir, no sé si es el término correcto, los está trayendo nuevamente a la discusión, al debate, a que la gente se entere, ¿no? Pero Perú tiene una ola muy fuerte para bien, ¿no? En la amplitud de temas, de la cantidad de trabajos que estamos viendo, ¿no? Con fotógrafos y fotógrafas nuevas que andan por allí haciendo trabajos, algunos más hacia el lado de concursos, otros hacia la parte más documental, donde buscan esa parte informativa que tiene este género fotográfico, que es la documental. Pero esa ebullición, vamos a decirlo así, que tiene la fotografía allí en Perú estos últimos, 10, 15 años, ¿a qué crees que se está debiendo? Bueno, voy a intentar de alguna manera responder. No tengas problema porque no tenemos la verdad absoluta acá en el programa, ¿no? Pero es como para acercarnos a las ideas. Yo desde acá, bueno, digo, te tengo ahí a la mano, digo, me gusta siempre por ahí exigir un poco a mi entrevistado, pero obviamente son temas que nos podemos conversar tranquilamente, no hay problema, no tiene que ser algo 100% certero. Bueno, tú que estás por allá, tal vez lo percibas, yo percibo que a nivel, digamos, sudamericano es en todos los países, es mi percepción. Pero si intento responder si es que Perú, ¿por qué Perú? ¿Por qué hay mucho desarrollo aquí de los registros documentales o una ebullición de la fotografía? Yo creo que es básicamente porque va a la mano con la diversidad cultural que tiene Perú. Entonces hay mucha diversidad y eso es un gran estímulo para quienes quieren registrar de alguna manera desde la fotografía, esta diversidad, ¿no? Entonces eso trae muchos estímulos, hablando del tema cultural, pero del tema social también tenemos una gran variedad de conflictos sociales que también, o sea, involucran, también son de alguna manera estímulos para los fotógrafos que cubren ese tipo de acontecimientos, ¿no? Entonces, por los dos lados creo que hay una gran variedad, ¿no? Por lo bueno y por lo malo. Entonces, tenemos esos dos ingredientes bien condimentados de alguna manera aquí en este país, ¿no? En Perú. Vuelvo al tema del libro y la pregunta es ¿qué tan complejo fue hacer este registro fotográfico? ¿Qué fue lo que por allí, como no solamente siempre hablamos como el fotógrafo, pero detrás del fotógrafo está la persona, ¿no? El que maneja la cámara. Una cosa es tener el ojo fotográfico, pero después analices la persona, las imágenes, todo lo que está, todo el contexto que está alrededor de la fotografía, toda esa historia que no solamente queda plasmada en el libro, sino también que se lleva el fotógrafo, como digo yo, la llevamos a la historia de la cama, ¿no? A la almohada, que siempre nos queda dando vuelta. Sí. ¿Cómo es ese proceso?
voy a enumerar. Mira, mientras me estabas preguntando, yo estaba como que mi mente fue haciendo una enumeración de partes complejas, ¿no? Primero fue complicado plantear el tema ante los editores, ¿no? Complejo plantear el tema porque involucra una logística que te permitan y que, voy a hablarlo en términos muy simples, el periódico invierte cada vez que un fotógrafo viaja. Entonces tienes que justificarse, ¿qué vas a traer? Yo no sabía, yo tenía una idea, planteé un párrafo o dos de lo que íbamos a encontrar por lo que había investigado previamente, pero todavía los editores tenían una incredulidad si valía la pena invertir en el viaje, porque era un viaje largo hacia la... Mira, yo te confieso, para hacer el primer artículo de este libro, porque iba a ser solo un artículo, ¿no? O sea, no iba a ser una tira de reportajes a lo largo de 3 años, iba a ser solamente un artículo. Yo sabía que este viaje iba a durar más de 20 días, pero en la redacción yo les dije que el viaje iba a durar 7 días, porque sabía que si yo les decía 20 días, ellos me iban a decir, vamos a tener un recurso humano, un fotógrafo fuera de la redacción 20 días, y acá necesitamos fotógrafos porque todos los días ocurren cosas. Así que dije 7 días, ya partiendo de ahí, y perdí comunicación, porque después del tercer día ya perdí comunicación, porque, como te dije, las incursiones de los forenses fueron en montañas muy profundas en la sierra de Perú. Así que partiendo desde allí ya fue muy complicado, ¿no? ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo plantearlo? Entonces, partiendo de allí era complejo, pero de alguna manera, cuando recibí la orden positiva de que pueda ejecutar el proyecto, el artículo, ya, esa fue la primera, digamos, el primer punto complejo, ¿no? Que es un reto, creo que para todo redactor, para todo periodista dentro de la redacción, cómo convencer a los editores de que el tema es importante y es trascendente. Además que era un tema que se venía dando con regularidad, esto de que los forenses exhuman, ¿no? Pero de alguna manera yo lo planteaba desde otro punto de vista, ¿no? Siempre le daba el giro, ¿no? Que lo iba a desarrollar desde otra óptica. Ese fue el punto número 1. El punto número 2 fue ya en campo, ¿no? En campo fue muy laborioso, fueron caminatas, muchos días caminando, dormíamos al costado de las fosas. Entonces, no sé si decirlo complejo, porque la verdad que es parte del trabajo de un periodista, que cuando estamos en campo la verdad no nos parece complejo, es arduo, pero para nosotros los fotógrafos, los periodistas, es parte de nuestro trabajo, ¿no? Nuestra oficina está en el campo, ¿no? En la calle, así que por ese lado no había problema. Pero ya con la perspectiva que te dé el tiempo, sí, se caminó muchísimo, se durmió muy poco, eran horas y horas todo el día en la montaña, acompañando a los forenses en sus labores, no siempre tomando fotos, pero estando allí, porque no había a otro lugar donde ir tampoco, ¿no? Así que fue así, ¿no? Esa fue la segunda etapa, digamos, compleja, ¿no? La tercera etapa compleja fue seguir el tema, porque cada vez que yo viajaba a Ayacucho me decían, pero ¿ya para qué vas a ir otra vez si ya lo cubriste el año pasado, ¿no? Y yo tenía que volver a replantear el tema desde otra óptica y volver a ese proceso, ¿no? Así que así fueron durante 3 años, ¿no? Digamos, de empujar el tema. Uno va empujando el tema que le apasiona, que le obsesiona muchas veces, ¿no? Y la tercera parte compleja fue que cuando yo planteé el tema dentro del periódico, porque les pedí incluso, la verdad es que La República fue un diario que me permitió una evolución como periodista, como fotógrafo, como editor, y entonces estoy muy agradecido a La República.
Así que esa confianza me permitió acercarme al director y decirle que plantearle el proyecto de hacer un libro, ¿no? Con todo el material que durante 3 años había elaborado, ¿no? de este registro. Y por entonces estaba equipando una sala de grabación audiovisual y me dijo que no pensaban invertir en la publicación de un libro en la República y que si quería que yo lo haga por otro lado, ¿no? Con cualquier otra editorial, y que me daban el permiso y que me autorizaban, ¿no? Entonces, si bien esa respuesta me dejó un poquito helado, la fui procesando y dije, bueno, fue ese el motivo para fundar APU Editorial, que es la editorial de la cual yo dirijo, o digamos la editorial que fundé. Entonces, ese no me abrió esta idea de fundar la editorial. Y fue así que ya me puse el proyecto de hacer el libro, ¿no? Y ahí emprendí el proceso de 9 meses de edición, porque fueron 3 años de fotografiar muchísimo. Y cómo pues son miles de fotografías, y cómo creo un libro de 80 fotos con cientos de fotografías en el disco duro. Así que fui editando durante mucho tiempo, fui armando las historias, porque este libro está dividido en 3 partes, ¿no? Una parte que es la búsqueda, rescate de las fosas, la segunda parte que es el registro de la labor forense centrada en un personaje que es el exhumador de los Andes, y la tercera parte que de alguna forma es el retorno, que es ya estas ceremonias donde el equipo forense entrega los ataúdes pequeños a las familias que, a los sobrevivientes, ¿no? Entonces editar esto fue complejo, o sea, realmente complejo. Pero lo más complejo, lo que parecía más complejo, que era luego cómo lograr el financiamiento, terminó siendo, de alguna manera, fluyó de una manera muy, muy natural. Yo tenía 2 planes. El plan A era editar un libro muy sencillo, un librito incluso en papel blanco, bond. Ese era el plan B. El plan A era editarlo como se publicó, en pasta dura, con papel cuché, ¿no? Todo muy, digamos, con una calidad muy profesional. Entonces tenía 2 planes. Tuve la suerte que la cooperación alemana GIZ, que tiene un proyecto aquí en Perú justamente vinculado a la memoria y a la memoria del país en torno a estos temas, financió la publicación, ¿no? Con un material, con el material que había planeado principalmente en papel cuché, en pasta dura. Así que después de tocar algunas puertas, toqué la puerta de la cooperación alemana GIZ aquí en Perú, en Lima, y ellos se encargaron del financiamiento, ¿no? Y el libro salió publicado en un material exquisito, muy lindo, hermoso, muy merecido para lo que se había trabajado, ¿no? Así que no fue fácil en ninguna de sus etapas. No, por lo que estás contando, la verdad fue un trabajo, bueno, como la mayoría de los trabajos documentales, son trabajos que sí llevan su tiempo y tienen sus largos alientos, ¿no? Fueron 3 años. Es un trabajo que, a ver, Miguel, yo te digo, hoy en día, 2026, es un tema que sigue en boga allí en Perú, es algo que no se puede cerrar como registro documental, que vos decís, si yo este año hablo con el periódico, si todavía estás allí, no me quedó claro, pero vamos a suponer, si todavía estuvieras con el periódico, o si estás con el periódico y decís, voy a continuar con ese tema, tenés, no sé, lamentablemente decirlo, tenés material para fotografiar, tenés todavía historias que contar.
Sí, mira, Fe, hay fotógrafos que todavía están cubriendo, yo veo artículos que se publican aquí en Perú de vez en cuando, incluso por las redes sociales, y es un tema actual, porque las exhumaciones no se han detenido, las exhumaciones forenses. Mira, la particularidad de los temas que yo abordé, o sea, de las exhumaciones y de los casos que yo abordé en este libro, fueron muy particulares porque fueron casos masivos, donde se exhumaron 56 personas de una región, algo así de masivo fue, ¿no? Entonces, pero lo que se está haciendo actualmente también son exhumaciones de víctimas, digamos, casos donde no se han dado donde hay un número no tan abultado de personas que fueron victimadas, pero se siguen, el equipo forense sigue elaborando, sigue elaborando justamente para rescatar a estas personas que fueron victimadas y sepultadas en fosas comunes ocultas, ¿no? Así que este tema es actual, ese tema es, digamos, parte de nuestra historia reciente dentro de Perú, dentro de Latinoamérica, y se sigue dando, ¿no? Este libro, incluso, a pesar de que publiqué mi segundo libro en el 2021, aún este libro me siguen escribiendo y me siguen pidiendo que digamos, me siguen preguntando dónde lo venden, ¿no? Claro. Por eso, como se agotó en su edición impresa, ahora pueden, en Perú, ahora pueden adquirirlo en su edición impresa en la versión de Amazon, ¿no? Miguel, ¿qué repercusiones? Estamos hablando de todo lo que fue el proceso o ha sido este proceso, ¿verdad? Que es arduo, estamos viendo las imágenes y se nota que es un trabajo muy delicado, hay mucho respeto, porque eso también es importante aclararlo. ¿Cuál fue la repercusión que tuvo este trabajo allí en Lima, en Perú en general? Porque por lo que estamos viendo, yo creo que tuvo que haber trascendido, o si bien lo decís, todavía está en boga, todavía te lo están pidiendo, tiene que ser que fue un libro que trascendió, marcó. Sí, justamente, en el contexto en que yo hago la cobertura aquí en Perú, hubo un fotógrafo que actualmente incluso es muy reconocido, que es amigo mío, que es Rodrigo App, que también cubrió el tema. Entonces, las publicaciones para la agencia AP, para la cual él trabaja, y las publicaciones en La República, de alguna manera impulsaron la visibilidad de este tema. Actualmente se trata el tema, he visto publicados por ejemplo, contactos que tengo con colegas acá en Perú, en el Facebook, pero son publicaciones muy aisladas, entonces no hay un impulso como en aquel entonces, como en el 2017, donde se juntó pues una agencia internacional que publicaba, y se juntó República también, La República, El Comercio también publicó algunas cosas, entonces como que se impulsó el tema muchísimo desde varios medios, ¿no? Actualmente no ocurre eso. Y después la prensa, más allá de La República, AP y menormente El Comercio, este tema les causa un poquito de escozor. O sea, ya no quieren recordar, ¿no? Los medios ya no quieren recordar esto, ¿no? Los medios que son, pues, obviamente, propiedad de empresas privadas y que tienen, pues, intereses en que no se toque más el tema, ¿no? Entonces, más o menos ese fue el contexto en aquel entonces. Actualmente, y la repercusión acá fue buena porque se hizo, la Cruz Roja hizo una gran exposición en el lugar de la memoria aquí en Perú en el año 2017, 2018 incluso, ¿sí? Y también la llevó al Museo de la Memoria de Chile, ¿no? Este trabajo particularmente ganó también en el 2015 las fotos que están en el libro, o los reportajes que publiqué en República, obtuvieron un premio honroso por la Sociedad Interamericana de Prensa.
También fue premiado por Médicos del Mundo, entonces hicieron una exposición en España junto con los otros fotógrafos premiados en el Palacio Cibeles, donde también se expuso este trabajo, ¿no? Una de las fotos del libro también ganó un primer puesto en el POI Latam del 2016, si no me equivoco. Entonces, digamos que hubo se movió mucho el tema, ¿no? Por concursos que ganó el trabajo, y también por la Cruz Roja, que le dio un impulso en base a una exposición que fue itinerante, ¿no? No solamente dentro del Perú, sino en el extranjero también. Entonces sí se movió muchísimo. Actualmente, por ejemplo, yo tengo el contacto del equipo forense especializado en mis redes sociales, veo que todos los meses hacen exhumaciones, pero no hay un trabajo continuo, no hay un trabajo que ordene este registro o estos acontecimientos, y el tratamiento tampoco, ¿no? Entonces, como que se desvanece entre tanta información que fluyen en las redes, ¿no? Y en las noticias actuales. Uh-huh. Si no hubiese sido esta forma, yo le quiero echar la culpa a la fotografía sanamente, porque es algo que normalmente estoy preguntando a los entrevistados que hacen este tipo de registros documental, y digo, si no fuese por la fotografía como elemento, ¿no?, de información, como recurso, este tipo de eventos, de noticias, no se pudieran dar a conocer tan fácilmente. Hoy en día la gente por los medios tradicionales no se hubiese enterado, no se enterarían de la forma como se enteran a través de la fotografía, más allá que sea un libro, sea un artículo corto. ¿Vos crees que mucho se logra a través de la fotografía? Ese recuperar esa memoria que empezamos a hablar ya al comienzo de la entrevista. Exacto. Ahora, yo voy a replantear un poco mi respuesta. Mira, porque no te voy a contestar directamente, sino que voy a generar una respuesta... Mejor todavía. En base a algo que me ha pasado hace poquito. Yo he tratado de ingresar, por ejemplo, a los enlaces web donde estaban publicados dentro de la República los artículos ¿no? Y esos enlaces ya no existen en la red, ¿no? Y de otros medios también he tratado de buscar, y esos enlaces también están rotos. Entonces eso incluso, ¿sabes qué me hace pensar? ¿Sabes qué sensación me trae, Fede? No por el tema, sino por la labor de imprimirlo en un libro, una labor de satisfacción, hice lo correcto, publiqué en un impreso que está en las bibliotecas, un impreso que es imborrable, porque en las redes el tema desapareció. Yo lo tengo en mi blog, por eso es que guardaba allí los enlaces. Entonces, cuando hago clic para ver la publicación original, ya está roto. Ya está roto el enlace, no va a ningún sitio. Exacto. Pero el libro permanece, ¿no? El libro impreso permanece. Entonces, es por eso que incluso con los alumnos que tengo, yo de alguna manera no sé si de alguna manera planteo la posibilidad de que todos emprendan un proyecto impreso con sus fotografías, más allá del tema, ¿no? Más allá del tema, porque dice, sí, pero yo tengo mi Instagram, ahí yo lo publico, yo tengo mi web, o yo tengo mi Facebook. Bueno, no se sabe hasta cuándo va a durar y quién lo puede encontrar, ¿no? Pero publicar un libro impreso no tiene que ser en papel cuché, puede ser en cualquier papel, pero materializarlo es un paso adelante a favor de la memoria, de la fotografía, ¿no? Entonces, esa es la importancia de la fotografía impresa, Fede, impresa, de esa fotografía. Mira, ni siquiera las exposiciones, porque en su momento las exposiciones fueron grandiosas, te digo, en el lugar de la memoria, un lugar espectacular, con fotos grandes. Yo no sé dónde están esas fotos ahora, en qué almacén estarán, claro, ¿no? Guardadas o desaparecidas, no lo sé, pero ya no las veo por ningún lado. Claro, sí, después de la exposición o te devuelven el material a vos o directamente quedan por allí y darán vuelta hasta vayas a saber cuándo.
exacto. Entonces uno puede decir, no, pero yo hago una exposición. Sí, la exposición es momentánea, es fugaz. Entonces, pero el libro permanece, ¿no? Exacto. El libro está, siempre estará. Entonces por allí es que no sé cómo concluir esto, pero es una reflexión que la hago, ¿no? A pecho abierto, ¿no? Interesante, porque sí, nosotros siempre decimos, bueno, sí, está todo en la red, es más fácil, llega más rápido. Ahora podemos adquirir el libro porque está a la venta en plataformas que uno puede adquirirlo, ¿no? Porque es más fácil por la red que ir hasta Perú, ver cómo hago para conseguir el libro allá, venir, qué sé yo. Pero este dato Claro. no es menor, no es menor, que por ahí a Y veces... justamente este año se terminó la edición impresa de este libro y, 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 y bueno, lo que hice, ya que no tenía, y en las librerías ya no se podía conseguir la edición impresa, opté por publicarlo en Amazon, ¿no? Y que siga y que se siga imprimiendo y que se siga difundiendo, ¿no? Una consulta, el tiraje original, ¿cuántas copias fueron? 1000 ejemplares. 1000 ejemplares, Sí, un número importante sí, para lo que se imprime habitualmente en cuanto a fotolibros. O sea, no todo el tiempo exacto. estamos escuchando ese número. Así que Sí, un sí, número 1000. importante. Y ahora por Amazon podemos optar por la compra impresa. Todavía está Exacto, sí, disponible. Sí, por los sí. otros días lo vi, dije, bueno, ya tengo que empezar a buscar la forma para adquirirlo, para tenerlo. Porque si Ajá, lo quiero tener en mi biblioteca. Cuando lo tenga, me cuesta a ajá. veces un poquito de tiempo, lo confieso, pero voy adquiriendo las piezas y después hago la foto y se la envío al autor para que vea, mira, acá está, lo cumplí, Excelente. tengo el trabajo. Porque, Dale, Fede, como gracias. dije, No, es da uno importante, orgullo. es importante, digo, uno como, por ahí como fotógrafo, hacernos, y bueno, sobre todo si nos gusta investigar, si nos gusta tanto la fotografía, tener nuestra propia biblioteca con trabajos de otros fotógrafos latinoamericanos, de esto que se está haciendo, que es historia de Latinoamérica, que no la vamos a encontrar a veces ni siquiera en un aula de clase, lamentablemente. Porque a Sí, ver, son muy pocos los fotógrafos, como en tu caso, que da clase y que dice, bueno, yo estoy produciendo esto y esto forma parte de la historia de, en este caso, de Perú. No es la más linda, no es la agradable, la que todo el mundo quisiera, pero es así, parte de la historia y hay que saberla, hay que contarla, ¿no? Entonces digo, bueno, así. son cosas que tenemos que tener en la biblioteca. De libro en libro alguien va viendo y ahí vamos narrando. Y más si tenemos la oportunidad, como tengo yo acá y como tiene la audiencia, de escuchar el relato del autor, ¿no? O sea, estamos contando la historia directamente de boca de sus creadores, de sus escritores, en tiempo real, vamos a decirlo así. No es esa historia que nos contaban de 1800, que a través de una narración, no, acá estamos directamente con los autores directos, los personajes directamente. Miguel, ¿con qué seguís tenés previsto para este 2026? ¿Qué hay por allí? Este es un trabajo, volvemos a repetirlo, de 2017, esta publicación de esta obra. La traemos a cotación porque son temas que, bien lo dijiste, hay que seguirlos hablando, hay que seguir desarrollando estos temas hasta que todo esto llegue a puerto. Me imagino la repercusión que ha tenido dentro de este grupo de personas, ¿no? Que perdieron familiares en estos tiempos de esa forma. ¿Tenés alguna historia en particular? Vos escogés, decirla linda, buena, fea, algo que te haya marcado, que te haya dicho, que te haya dado ese grado de satisfacción, decir, menos mal que hice este trabajo. A ver, a futuro, este año, tengo pendiente porque es una de las ideas que tengo. Estoy buscando una cámara de formato medio. Mm. Entonces voy a emprender un proyectito con una cámara de negativo, ¿no? De formato medio, que ya la estoy viendo por YouTube, o sea, prácticamente ya estoy viendo los tutoriales así, bueno, no es tan complejo, pero ya me enamoré de esa cámara, así que vamos a conseguirla y, y bueno, me cuesta develar todavía el tema, ¿ya? Así que hay que mantenerlo todavía así en Lo reserva, pero mantenemos. digamos Cuando esté listo, nos que tocas la puerta, eso sí, nos avisás y por acá lo divulgamos. Cuando esté listo. excelente, excelente. ¿Y sabes qué? Porque yo estaba buscando también qué me puede estimular más allá de tocar un tema nuevo, ¿no? Entonces yo dije, esta experiencia, ¿no? Del negativo, de la cámara con formato, de tomar con trípode también, ¿no?
de cambiar un poco, de darle un giro un poquito, ¿no?, a lo que uno normalmente hace. Eso también creo que cuenta como un estímulo, como un impulso, ¿no?, como un reto también, ¿no? Entonces, para mí es eso, ¿no? Esos ingredientes han tenido que ver en esta decisión de querer fotografiar en un formato análogo, ¿no? Uh-huh. Y del trabajo que hiciste, de esa experiencia de vida, vamos a decirlo así, porque es una experiencia de vida, ¿hay algo que te haya quedado, que te haya marcado, para bien o para mal, alguna historia con algún familiar o grupo de familiares de estas víctimas? Algo que por ahí que vos dijiste, menos mal que hice este trabajo porque ayudé a, o nunca me hubiese esperado tener esta devolución. Uh-huh. Mira, digamos, después del libro ya pasé a otros temas, a otros trabajos, me desvinculé un poco del tema realmente, o sea, después de editar el libro. Entonces ya no he tenido contacto con las personas, ¿no? Pero yo lo que quería hacer era leer un parrafito, sí, o unos párrafos muy puntuales que están escritos en el libro y que describen la dureza de lo que aconteció, ¿no? Si me permites. Sí, ¿no? Por favor. Hay un artículo que fue publicado, por ejemplo, el 3 de diciembre del 2013 en La República, que se titula 19 fosas observan los restos de 56 civiles en las alturas de Chungui, ¿no?, que es un distrito en Ayacucho. No voy a leer desde el comienzo, pero hay un párrafo que es poderoso, que quiero compartirlo, ¿no?, que dice lo siguiente: al día siguiente me desplazo con la mitad del equipo forense a Chaupimayo, otro paraje de vegetación enmarañada, clavado en medio de una montaña a 5 horas de Hualua. Acampamos cerca al frondoso árbol de mango que cubre con su sombra la denominada Fosa 2. El arqueólogo Danal Aramburu lleva 5 horas delineando con su navaja, brocha y badilejo la escena del crimen. No es fácil desprender de la tierra las osamentas de lo que parece ser una mujer y su pequeña hija. Las raíces se han alimentado de ellas durante 29 años, penetrando las fibras de su vestimenta, los resquicios de sus articulaciones y las fisuras de sus cráneos hasta encadenarlas al subsuelo. ¿No? Ese es un párrafo que relata un poco la labor forense, ¿no? No es solamente abrir un hueco y sacar huesos, ¿no? Claro. Sino que yo terminé de alguna manera sorprendido, Fede, de lo que desarrollan estos forenses, ¿no?, con esa meticulosidad, con ese cuidado de campo, ¿no? Para finalizar esto, para este artículo, dice, ¿no?, voy a cerrar el artículo, cierra con un párrafo muy informativo, dice: paralelamente al trabajo que se realizó en Suirurupampa y Chaupimayo durante 14 días, otro grupo del equipo forense desarrolló una labor similar en sectores de Calastopata, Yaconhuayco, Huarihuayco, Chaquicmayo y el cementerio de Hualua. En total, las fosas exhumadas fueron 19, donde se hallaron 56 víctimas, 24 menores, 18 mujeres, 6 hombres y 8 adultos de sexo que no se logró determinar. Esto te relata, el mayor número de víctimas fueron niños y niñas. De estas 56 personas exhumadas, casi la mitad fueron niños. Y por lo que no he relatado en el párrafo, fueron niños fusilados, ametrallados, ¿no?, por miembros del ejército. O sea, a ese punto, ¿no? Claro. Y el artículo ya desarrolla ese detalle, ¿no? Entonces, digamos que después de editar el libro y todo, digamos que esos meses posteriores, yo andaba como en luto, ¿no? No sé si te ha pasado, como en una tristeza constante, ¿no?
esto de alguna manera, y me costó salir de esto un poquito, ¿no? Por eso es que cambié también a otro tema, ¿no? Un tema más alegre, un tema más cultural, ¿no? Sí, hay que saber balancear, porque hay temas de temas, y como lo dije por ahí, uno se lleva la historia consigo, la historia o las historias, uno se las lleva consigo a la almohada, ¿no? Entonces uno queda, está bien, salió el libro, todo lo que eso conlleva, toda la información, las imágenes, pero en esas imágenes, en esas fotos, hay cosas que no están allí, pero que quedaron en el recuerdo del fotógrafo, en la persona. Pues siempre el fotógrafo somos seres humanos comunes y corrientes, ¿no? Que tenemos una particularidad en la forma de ver nuestro entorno y lo registramos con una cámara de fotos. Pero somos personas comunes y corrientes como cualquier otro, como el que esté escuchando este programa, ¿no? Pero esas cosas nos van quedando a nosotros, las vamos cargando, y de una u otra forma, a medida que pasa el tiempo, pues van haciendo mella. O sea, ¿cómo hago para seguir con esa historia? ¿Cómo hago? Y por ahí, si nos toca, como en este caso, 1 año, 2 años, 3 años, hoy 9 años después, volvemos a esa historia, ¿no? Entonces uno dice, ¿cómo hago para desprenderme? ¿Se puede uno desprender de estas cosas? Yo digo que no. Pues, yo creo, sean buenas o sean malas, uno siempre las vive recordando cada rato. Sí, claro, sí, la verdad es que sí, ¿no? Otra cosa, ¿no? Los fotógrafos, yo creo que los creadores, ¿no? Los narradores, ¿no? Cuando, de alguna manera, cuando hacen su trabajo, no pueden, es mi caso, ¿no? Yo no puedo, no sé cómo decirlo, pero es como no puedo suprimir esa sensación que pueda experimentar en ese momento, si es alegría o tristeza, ¿no? Claro. O sea, yo la siento y dejo, y no pongo barreras, porque por una cuestión no de oficio, sino por una cuestión de que estoy presente en el lugar y siento la necesidad de entender a las personas, de entender el dolor, de entender, ¿no? Y eso creo que también se refleja en lo que se produce, ¿no? Que es a través, uno traduce sensaciones, sentimientos, conceptos a través de la producción fotográfica en este caso, ¿no? Entonces, en la medida que uno siente, también puede producir cosas, imágenes, que lleven al espectador a sentir aquello que uno sintió en ese momento, ¿no? En estos 3 años de registros, y ya como para ir cerrando, ¿no? la entrevista, la nota, a ver, en estos 3 años, bueno, en aquellos 3 años, porque decimos en estos 3, ya hace 9 que se publicó el libro, así que, y 3 de trabajo ha pasado mucha agua bajo el puente, pero durante esos 3 años de registro fotográfico, como en todo proyecto documental, cuando uno está trabajando, está haciendo imágenes, salen cualquier N cantidad de fotos, pero siempre encontramos o tenemos 1 o 2 fotos que decimos, esta es la foto de este trabajo. No importa si después se publica o no se publica, ¿no? Ya sea en libro, en prensa, pero nosotros como fotógrafos decimos, esta es la foto. O la foto nos llama a nosotros y nos dice, yo soy tu foto, o nosotros le damos decimos, acá está concentrado este trabajo, en 1 foto o en 2. En este proyecto salió esa foto, encontraste esa foto, decir, bueno, no tengo 1, tengo 3 fotos que me dicen, acá están, que a gritos me dijeron, acá está la foto. No, sí, hay una, son 2, pero hay una que fue, o sea, fue inmediata, ¿no? A ver, déjamela, ya sé que no pueden el público no puede verla, pero yo sí quiero ponerla aquí para que tú la puedas observar. Eso es para que busquen el libro, de paso, mientras le estás buscando allí. Yo tengo la dicha y la suerte de poder ir viendo todo el trabajo, que la verdad está muy... Sí, vamos a verlo. Fue esta foto donde se retrata al forense desde una perspectiva, de un ángulo picado, ¿no? Desde un ángulo picado, voy a ponerlo en 2 páginas, un ratito, ver aquí. Desde un ángulo picado se ve casi cenital, se podría decir, ¿no? Sí. Al forense,
dentro de una fosa, limpiando dos esqueletos, ¿no? Con atuendos y vestidos, ¿no? Son dos cráneos justamente que está limpiando con su brocha, después de haber justamente cortado las raíces con su navaja. Él ya está limpiando los cráneos y se siente, pues, y uno puede evidenciar que es un cuerpo de una mujer adulta y una niña, ¿no? Al costado, ¿no? Una mujer, una jovencita también con vestido, más pequeña, ¿no? Entonces esta foto, incluso esta fue la fotografía que ganó, te conté, el premio Poi Latam categoría noticias en el 2015, si no me equivoco. Porque tiene una connotación muy poderosa, ¿no? Es una imagen fuerte, es una imagen potente, como dicen por ahí. Tiene la potencia que tiene que tener la foto para este trabajo, me parece. Sí. Incluso, te voy a ser sincero, a mí me parecía muy fuerte, pero a veces se tienen que contar estas cosas, ¿no? Yo creo que es una de las... o sea, tiene esa... es fuerte, pero a la vez tiene una cuestión muy sentimental, ¿no? Sí. Es una madre, una niña y un forense que es un varón, ¿no? También ese equilibrio de claro, hombre-mujer, ¿no? Familia, viene este varón al rescate, está en una especie de posición como envolviendo con su brazo a las dos mujeres. Entonces esta foto, los editores ya en República lo determinaron como una foto que fue en portada esta foto, ¿no? Fue cuando se publicó el primer artículo, ¿no? Fue portada del diario, ¿no? Entonces, pero más allá de que fue portada, inmediatamente cuando yo ya la tenía en la cámara dije, esta foto resume todo, ¿no? Esta foto es muy poderosa, ¿no? Muy poderosa. Esa foto, para salir un poco del tema tan sentimental, porque la verdad son imágenes que por ahí si uno se pone a pensar mucho, pues llega a hacer reflexionar demasiado, que no está mal, ¿no? Porque son cosas que hay que analizarlo. Lamentablemente quienes lo tienen que hacer no lo hacen, ¿no? Porque son muchas veces los autores de este tipo de historias, los que las crean, tristemente. No decimos por los fotógrafos, sino por los que hacen. Nosotros registramos, los fotógrafos registramos. Esta foto llega sola, es una foto, me imagino, esa foto no la buscaste, esta foto llegó sola, como de repente en otros proyectos que ya has hecho, también dijiste, mientras hice las fotos, esta no la vi, y de repente cuando estaba armando mi selección de fotos, dije, acá está, es esta. O al momento de disparar en cámara y llegaste a ver con calma después a casa todo lo que habías hecho y dijiste, acá está la foto. No son fotos que uno busca directamente, son fotos que aparecen, que llegan solas. Sí, no, o sea, como te decía, ¿no? En la labor periodística o documental simplemente uno es testigo, ¿no? No estás armando, no estás buscando, simplemente estás acompañando, ¿no? Entonces esto pasó como de pronto, ¿no? Pasó de pronto. Yo hice muchas fotos de esta escena, él primero abriendo la tierra, ¿no? Cortando las raíces, muchos detalles, pero de pronto se fue limpiando la escena y quedaron estos cuerpos expuestos con sus ropas y con los cráneos limpios, y ya cuando uno ve esto, o sea, digamos que nada, en mi caso yo cuando vi la escena no dudé, dije, esta escena tiene Hay algo que el fotógrafo le dice, esta es la foto, este es tu complemento como fotógrafo, este es el hijo, vamos a decirlo así, esta imagen. Y para una cuestión, ¿no? Como eran varias zonas donde se exhumaban estos restos, y recuerdo que habíamos viajado 3 fotógrafos, el fotógrafo de AP, el fotógrafo del diario El Comercio y quien te habla. El fotógrafo de AP se había ido con otro grupo de forenses a otro lado, ¿no? Y yo me quedé con el del Comercio, pero digamos que el ángulo que yo capturé es un poquito más fuerte de lo que de la mirada del otro fotógrafo, ¿no? Entonces
Ahí también tiene que ver mucho, no sé, pues la posición, la inspiración o algo, ¿no? No te podría describir porque en ese momento no lo pensé, simplemente me puse en un lugar que yo pensé que era el mejor Y salió. y resultó siendo sí, el mejor ángulo, ¿no? A ver, Miguel, para ir cerrando la entrevista, hacer primero la invitación a los oyentes del programa que busquen este trabajo, este libro titulado El dolor del retorno. Para ir cerrando, el nombre de dónde viene, por qué el dolor del retorno. Bueno, un poco ya, Okay. ya que nosotros vimos las fotos, que vi las fotos, ya más o menos me imagino, pero como para hacerle la introducción al oyente, el dolor del retorno. A mí me Sí, llamó mucho la atención, entré a ver, ojeé un poquito y por ahí te tuve que contactar, dijo, no, yo tengo que conocer esta historia. sí. Cuando tú vas a casa, cuando tú retornas, lo usual es de que las personas que te esperan estén felices, ¿no? Es lo Claro, usual, ¿no? Pues tú retornas después de muchos años, ¿no? Sin embargo, el retorno de estas osamentas a sus comunidades tuvo pues una carga de una forma reconfortante porque cerraban, eran parte de algo que ellos esperaban, pero esa sensación también fue dolorosa, ¿no? sí, Entonces ese retorno dolió y yo fui testigo y en el libro tú puedes ver eso. O sea, claro. ese retorno y tú puedes ver los rostros de las personas que recepcionan a sus familiares, a las osamentas de sus familiares, ese retorno les duele y les duele en el alma, ¿no? Es como si volvieran al pasado, ¿no? Entonces es el dolor del retorno de las víctimas hacia a las comunidades, ¿no? Ese dolor que está allí, que permanece, ¿no? Entonces, y que se manifiesta en este retorno también, ¿no? Claro. Entonces era el dolor del retorno. Yo quería hacer algo así, algo metafórico, porque me parecía que el tema se lo meritaba, ¿no? Por el tratamiento que le di también, ¿no? La verdad es que fue editado con mucha humanidad, mucha dedicación. Yo le puse días y días a la edición. Hablo de la edición porque fue lo último y el último proceso que yo creo que me entregué muchísimo a la edición. Este libro tiene una edición impecable, la narrativa fluye muy bien este libro. Entonces fue hecho con cariño, de verdad, con cariño para la memoria de los familiares y de mi país, ¿no? Uh-huh. Exacto. Sí, y bueno, la invitación a la audiencia que ubique en este libro, este trabajo, insistimos, porque si somos amantes de la fotografía, si nos interesa la historia de nuestra región latinoamericana, pues este libro tiene que estar en nuestra biblioteca. Y otra cosa, Sí, antes me olvide, yo te dije dos fotos fueron. ajá. Y, Ah, sí, tenés razón, me dijiste dos, nos quedamos con una, hablamos de una, pero me habías dicho dos. exacto. Y también fue de estas fotos que hago el clic y también digo, no, esta foto es poderosa, que es la foto de portada, ¿no? Porque normalmente uno pone la más fuerte en portada. Esta no la creo que tuve mucho cuidado en ponerla porque exponía, ¿no? Cráneos, restos, que puede todavía herir, Claro, ¿no? Algunas personas. Pero sin embargo en la portada hay una señora con velas solita en un salón, es un salón de un aula de colegio que se improvisó y se transformó en velatorio, ¿no? Entonces están allí alrededor de 40 ataúdes rodeándola y ella está sola con unas velas en el suelo y esa luz cálida que ilumina su rostro, ¿no? Y está justamente casi como arrodillada en cuclillas. Estuve solo en ese salón y justo entró esta señora y me puse a un costadito, esperé, apreté, hice 3 tiros y la señora después se paró y se fue, pero salió esta foto y cuando la tuve, para mí fue como que muy representativa, porque las mujeres fueron las que más impulsaron las búsquedas de sus familiares.
como en Argentina y en otros países, son las madres, las hermanas, las mujeres las que de alguna manera impulsan estas búsquedas, ¿no? Así que incluso esta mujer tiene su atuendo muy típico de la sierra de Perú, ¿no? Con su sombrero, sus faldones, su mantita colorida. Entonces, engloba y resume muy bien también el tema del libro, ¿no? Exactamente, sí, tenías razón, porque de hecho cuando veo la foto de la portada me costó identificar todo lo que había alrededor, digo, pero el dolor del retorno, vio a la señora con las velas, al rato fue que caigo viendo que lo blanco que está alrededor son los ataúd, ¿no? Y la verdad, bueno, ahí sí ya cuando medio empecé a leer y a investigar sobre el trabajo, digo, no, tengo que contactar nuevamente a Miguel para hablar de este trabajo, de esta obra, bueno, que esperemos se siga proyectando en el tiempo, que siga dando a conocer este lamentable tipo de hechos, pero que hay que darlos a conocer, que la gente no se olvide de estas cosas, que por ahí a veces hay gente que se rehúsa y dice, no, pero ¿hasta cuándo? Digo, y bueno, hasta que esto se aclare y quienes hayan sido responsables de este tipo de actos, pues tengan la justicia que merecen realmente, ¿no? Porque son cosas que no se pueden dejar así a libre albedrío, pasó y listo. Son cosas que la justicia tiene que encaminar. Así que bueno, primero, Miguel, las personas que por allí escucharon el programa, no solamente es que están allí en Perú, sino que están diseminados por todo el mundo, vamos a decirlo así, que hoy estamos mezclados por todos lados, que estén interesados en encontrar este trabajo, en ver un poquito más, por ahí unas imágenes antes de ubicar el libro que está en Amazon. El título es El dolor del retorno, el autor es Miguel Mejía Castro, con quien estamos conversando esta noche al momento de hacer la entrevista. ¿Por dónde te pueden ubicar? ¿Por dónde pueden ver un poquito más de esto para ilustrarse mejor? ¿Por ahí te quieren hacer alguna otra entrevista, contactarte? Pueden entrar a mi página web, miguelmejiacastro.com, y ir a la pestaña Publicaciones, y ahí está Libros, y ahí van a entrar al libro y van a poder ver un video y van a poder ver las páginas del libro también. Ahí está buenísimo. miguelmejiacastro.com. miguelmejiacastro.com. En la caja de aquí del programa de la entrevista, tanto en YouTube como en Spotify, donde vamos a publicar esta nota, pues vamos a dejar los links, las direcciones para que la gente vaya también directamente allí del programa, se vaya a la página, directo, para que no se pierda. Exacto. Miguel. Y en Amazon, sí. Claro, y en Amazon ponen El dolor del retorno y sale, ¿no? Ya sale aparece. Sí, doy fe porque ya investigué, está por allí, solo me queda empezar el proceso de compra. Vamos a ver. Y después te envío la foto cuando lo tenga en la mano. Demora un poquito de tiempo, por ahí hay algunas cosas que se nos complican estando aquí en Venezuela, pero llega. Así que cuando lo tenga aquí en mano, te envío la foto. Bueno, Miguel, te quiero liberar, sé que estás en otras cosas por allí, que sea, primero gracias por la entrevista, felicitaciones por este trabajo, ha pasado tiempo, pero sigue teniendo resonancia, por eso estás hoy acá en el programa, y yo sé que mucha gente que no lo conocía, hoy lo está conociendo a través del programa, así que felicitaciones nuevamente por este trabajo, que este 2026 llegue con nuevas ideas, más proyectos, más libros, ojalá. Y así te podemos tener de vuelta por acá. Y si nosotros no te tocamos la puerta, de allá para acá nos podés contactar para hablar de fotografía. No solamente hablamos de libros, hablamos de mucho que tiene que ver con la fotografía. Sos docente, así que para hablar de fotografía tenemos para rato y tendido. Acá esto no se termina en estos 45 minutos, una horita de programa. Sos testigo, ya hablamos, ya conversamos, tuvimos un primer encuentro en el 2024 y ahora estamos abriendo 2026 con una segunda entrevista. Valió la pena, la verdad, valió la pena. Así que gracias. Éxitos, lo mejor de este 2026, que sigan llegando proyectos, ideas a la cabeza para seguir haciendo fotos y que bueno, las cosas que no estén bien, ojalá una foto o nuestras fotos ayuden a encaminarlas a bien. No vamos a cambiar el mundo, una foto no cambia el mundo, dicen por allí, pero sirve para que se conozcan las historias que realmente tenemos que conocer, que también forman parte de nuestro pasado. Así es. Listo, Fede. Más bien un placer y un honor estar en tu programa y ser escuchado por tu audiencia también. Agradecido y
desde luego vamos a comunicarnos cuando este nuevo proyecto vea la luz. Ahí está. Bueno, ya lo tomamos nota, ya que los oyentes no ven. Bueno, acá tenemos nuestra agenda. Todo esto que está aquí son notas de otros fotógrafos que han pasado por el programa. El año pasado hicimos la cuenta, son más de 52 programas que hemos hecho por año. Así que wow. tengo muchas notas por allí. Invitaciones ni te digo. Me falta la tarjeta para tanto viaje, pero bueno, ya de a poquito en algún momento vamos a cumplir con eso. Nada, Miguel, muchísimas gracias. Y bueno, acá las puertas abiertas del programa para cuando gustes, cuando necesites, cuando quieras charlar, conversar de fotografía, las puertas abiertas del programa. Listo, Fede. Muchas gracias a ti. Hasta Bien, pronto. Charlábamos allí con Miguel Mejía Castro, fotógrafo del Perú, fotógrafo de Lima, fotoperiodista, fotógrafo documental, docente, editor, una persona muy involucrada al mundo de la fotografía. Con él charlamos esta noche, al momento ya de hacer la entrevista. Recuerden, esta entrevista, todas las que ya han pasado de la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta temporada de Foto con Fede, las vas a escuchar y disfrutar a través de YouTube y de Spotify. Estamos como Foto con Fede y todo lo que viene, porque esta es la séptima temporada, ya vamos para 7 años, arrancamos el año de la buena suerte, el número 7. Arrancamos la séptima temporada de Foto con Fede. Gracias por estar allí, por disfrutar. Esperemos que nos sigan acompañando este año como lo han hecho a lo largo de estos años. Y nada, aquí seguimos. Cada jueves una entrevista nueva con fotógrafos y fotógrafas de Latinoamérica, hablando de este apasionante mundo de la fotografía. Federico Murúa se despide y nos encontramos el próximo jueves porque no tenemos vacaciones. Acá seguimos. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau.